La presidenta Bachelet informó que pedirán una investigación al Banco Mundial por los cambios metodológicos que habrían llevado a la baja a Chile en el ranking de competitividad durante su primer mandato. Para conversar de este tema nos acompaña el economista y ex trabajador del Banco Mundial, Fernando Jabalquino. ¿Está bien? Jabalquinto. Jabalquinto, ahí está. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay polémica al respecto y esta polémica nace por las declaraciones precisamente del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, donde reconoce que en este ranking, el Doing Business, haciendo negocios, los cambios metodológicos podrían ser injustos y motivados políticamente. Es una de las declaraciones. Y además dice que podría haber perjudicado a Chile. Sí, es bastante, digamos, especulativo y muy generalizado lo que se está declarando. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro son dos cosas. Una, que Chile tiene una política que es una economía abierta de mercado mixta en el cual se mezclan las políticas monetarias y las fiscales. Entonces Chile tiene una fortaleza muy grande con respecto a los otros países que sí podrían ser afectados por la mal calculación que se hizo en el Banco Mundial. ¿Okay? Pero esa información uno tiene que recordar que es información que el país provee al Banco Mundial. Entonces, si ellos hicieron cambios en la metodología, obviamente Chile tiene que pedir explicaciones para aclarar eso porque va a afectar las inversiones o afectó las inversiones. Pero la realidad, en términos económicos, las inversiones aquí en Chile no se vieron afectadas por un ranking que hizo el Banco Mundial. Las inversiones en Chile se afectaron porque China dejó de comprar cobre a nuestro país y nuestra economía decreció. Mientras Latinoamérica creció un 0,3% en el año 2017, Chile creció un 1,6%. Es decir, que nosotros estuvimos mejor que el resto de los otros países latinoamericanos. A ver, pero en términos generales, las grandes empresas, privadas o estatales de los distintos países, ¿no tienen estos informes de organismos tan competentes como el Banco Mundial presentes a la hora de determinar inversiones en un país determinado? No, generalmente no lo tienen. Uno tiene que realmente salir a buscar esta información y yo te digo honestamente, si tú vas a cualquier empresa aquí en Chile, el empresario se siente suficientemente cómodo, digamos, con lo que tiene y con lo que ha ganado, porque los datos que nosotros tenemos y que deberíamos fijarnos es de que Chile tiene la distribución de ingresos más dispar en el mundo y la gente culpa al gobierno que no está haciendo absolutamente nada cuando la realidad esto tendría que ser algo en conjunto, porque los países para llegar a ser países desarrollados tienen que trabajar el sector privado con el sector público. Y en este caso el sector privado dejó de invertir porque China dejó, nuestro único recurso natural es el cobre. Correcto. Y dejaron de invertir. Entonces se ve afectado el sector inmobiliario, todos los sectores dejan de invertir. ¿Por qué? Porque China no compra cobre, es nuestro único recurso natural. ¿Y por qué pide entonces Paul Romer disculpas a Chile? Bueno, porque la institución, el Banco Mundial, es una institución extremadamente transparente. Si él no pide disculpas de un error que ellos se dan cuenta que están cometiendo, entonces eso es una falta grave. ¿Okay? Y eso es lo que yo entiendo, me imagino que él está en un cargo político en el Banco Mundial y no es un staff, staff es una persona permanente que trabaja en el Banco Mundial, como fue mi caso. Hay que decirlo, ¿usted estuvo en el Banco Mundial cuántos años? Más de 4 años. Más de 4 años. Sí. Y a propósito de lo mismo, le voy a preguntar, porque posteriormente a lo que apareció en el Wall Street Journal, hubo un comunicado del Banco Mundial donde dice que los datos se basan en informes duros, tasas impositivas, reales, legislación aprobada, y están sujetos a validación interna y externa de la Junta Directiva, de los países, de los profesionales y académicos que participan, del personal, y por lo tanto no hay espacio para influencia política. No sé si lo eso. Sí, sí lo hay, definitivamente. Definitivamente. ¿Usted porque estuvo ahí 4 años?
En el Banco Mundial influencia política puede haber porque si son cargos políticos que llegan al Banco Mundial, como en este caso yo me imagino que él tiene un cargo político para ser director de un país. Claro, pero en el ranking Doing Business él apunta a Augusto López Claros, exdirector de esa instancia. No lo conocía él, pero... ¿Pero puede ese cargo también ejercer una influencia política? La verdad de las cosas es que no, fíjese que yo no... En el Banco Mundial las cosas se hacen casi perfectas, por no decirlo de otra manera. ¿Okay? Entonces es muy difícil de que una persona tome una decisión si no es aprobada por el directorio del Banco Mundial. Todas las decisiones siempre son revisadas por muchas instancias. Entonces, si hubiese sido política, esa persona tiene que responder. Y eso tiene que ser cuestionado, digamos, por nuestro gobierno. Porque si fuera Pero así, eso es lo que señala Romer, precisamente, que podría haber estado influenciado políticamente. Es que podría y que los cambios que se hicieron metodológicos podrían haber estado bajo esa influencia. Si es así, entonces tiene que responder fuertemente. O sea, es una decisión de gobierno que el embajador nuestro tiene que pedir explicaciones. Bueno, políticamente la presidenta Bachelet ya está molesta por la alteración de este ranking y pide una completa investigación del Banco Mundial. Una cuestión que en el comunicado que yo le leí anteriormente, sí, ellos señalan se está realizando o se va a realizar efectivamente, pero, independiente y externo. O sea, está bien que se haga la solicitud, pero si usted me pregunta a mí económicamente si nos afecta o no nos afecta, yo le digo no nos afecta, porque los datos duros de nuestro país no tienen nada que ver con el Banco Mundial. Lo que tiene que ver con nosotros es que si China deja de comprarnos cobre porque es nuestro único recurso natural, y cuando China deja de comprar cobre, la economía se viene abajo. Y si los empresarios no invierten, más se deteriora la economía. Entonces lo que Chile debería hacer es simplemente invitar a los empresarios, cuando ocurran este tipo de situaciones, invitarlos a trabajar en conjunto para sacar al país adelante, que sería lo más digamos... sí, correcto, pero es que estamos hablando de este ranking y la economía tiene a la confianza como un indicador. Correcto. Válido. Y la confianza también podría arraigarse en cosas que mide este ranking. Por ejemplo, los días para abrir un negocio, días para un permiso de construcción, y se agregó durante el periodo que está en cuestionamiento y que va a ser investigado 4 años hacia atrás, según lo que anuncia Romer, permisos de construcción, calidad de procesos judiciales para los accionistas, nuevas medidas de declaración de impuestos y facilidad para pagar impuestos. 2015 estábamos en plena reforma tributaria. Sí, bueno, por eso que mira, yo vuelvo al tema que es fundamental. 2 cosas. Una es de que Chile tiene que hacer las reformas estructurales que la presidenta Bachelet estaba haciendo. ¿Okay? El sector empresarial no acompañó a la presidenta a hacer esos cambios. El sector político tampoco la acompañó y la dejaron básicamente sola haciendo todos estos cambios que eran necesarios para mejorar la mala distribución de los ingresos, porque estos cambios estructurales no fueron una idea de la presidenta, fueron exigencias hechas por la OECD para mejorar la mala distribución de los ingresos que hay en Chile, que es la más grande del mundo. Entonces, si nosotros vemos el informe hecho por el Banco Mundial con la información que se entregó de Chile, recuerda que en ese tiempo hubo se hizo los cambios en el INE, y fueron los cambios fueron mal hechos, no sabíamos cuántos chilenos éramos, se tuvo que hacer todo de nuevo. Claro, el censo. Sí. Y todo eso afecta absolutamente a las decisiones que ellos tomaron. Por eso que generalmente a nosotros, cuando estábamos trabajando en el Banco Mundial, nos pedían que por favor viéramos diferentes fuentes para poder realmente saber, a tener una idea clara de lo que estaba ocurriendo en el país. Pero nosotros mismos aquí en Chile no sabíamos ni siquiera cuántos ciudadanos éramos. Entonces, eso afecta no solamente a las decisiones que está tomando la institución que nos está observando para hacer los negocios,
¿ok? Y nos puso en un ranking distinto, pero también uno tiene que fijarse de que la información que nosotros entregamos a ellos era equivocación errada. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Correcto, pero lo que dice Romer, y le insisto, es que se modificó constantemente la forma de medición para elaborar el ranking, ¿cierto? Entonces, y él lo que dice, y lo voy a citar, se debe a cambios métricos y no cambios en el ambiente empresarial, que es lo que debería estar reflejado en el ranking Doing Business. Bueno, esa persona tiene mucho que hablar entonces, y mucho que explicar, porque realmente son decisiones que no se estilan en el Banco Mundial. Y para ser más concreto, la inversión que ha tenido una baja sostenida durante los últimos 4 años en Chile, Sí. podría haberse visto afectada más allá de lo que usted me señala, que lo global o lo más importante es precisamente la caída del precio del cobre en el extranjero a propósito de la baja en la compra de China, que ver, pero podría haber afectado a la inversión. Sí, por supuesto. Afecta porque pierde la credibilidad como país. Nosotros hemos perdido la credibilidad bastante. Nos bajaron en el ranking de Standard & Poor's, varios Pero el ranking de Standard & Poor's es por la deuda, básicamente. Ellos lo tomaron como la deuda, ¿ok? Pero recuerda una cosa, todos los países tienen déficit fiscal, ¿ok? Yo no conozco un país que no tenga una deuda en el mundo, pero lo que Standard & Poor's nos castigó fue efectivamente la deuda, pero la deuda se viene arrastrando del gobierno anterior, ¿ok? Entonces, eso no se habla. Entonces, cuando queremos ser certeros en lo que estamos hablando, o sea, uno tiene que hacer un paro, mirar las cifras anteriores, cuánto fue el déficit fiscal en el gobierno anterior, y después ver cuánto fue el déficit fiscal que nosotros tuvimos. Y nosotros tuvimos un déficit fiscal alto, única y exclusivamente porque el sector empresarial dejó de invertir. Entonces, eso nosotros no podemos culpar a un gobierno, ¿okay? El gobierno tiene que mantener las políticas monetarias y fiscales. Si las políticas monetarias no funcionan para reactivar la economía, el Estado tiene que actuar con las políticas fiscales y tiene que empezar a construir carreteras, tiene que empezar a construir hospitales, un montón para poder reactivar la economía y no crear cesantía. Porque al crear cesantía comienza la delincuencia, comienza un montón de cosas que ocurren, que es una cadena larga. Claro, pero a propósito de lo mismo, y refiriendo específicamente a este tema, el que afecta a la inversión también crea cesantía, porque la inversión son las empresas del mundo que están mirando un ranking determinado que no sea el único parámetro, como para poder invertir en esos países ahí señalados, ¿cierto? Y esa inversión es empleos también. O sea, puede afectar al ciudadano común y corriente. Pero ¿cuántos países, suponte, invierten aquí en nuestro país si no tenemos industria manufacturera cuando nuestro único recurso natural es el cobre? Nosotros no somos los Emiratos Árabes, que ellos están saliendo de los recursos naturales para ser un país de bienes de servicios, bienes y servicios. Nosotros solamente seguimos viviendo de los recursos naturales, que es el cobre y un poco de exportaciones de frutas, vino, que están afectados ahora con la caída del dólar. Y todo el mundo está tratando de que el Banco Central cambie, haga un cambio para que ellos no se vean tan afectados. Entonces, mira, es muy grande las variables. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es simplificar, generalmente en economía, en dos cosas que son sumamente importantes. Chile es el país con la economía más abierta del mundo, ¿okay? Todo el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros. Todo lo que nosotros hagamos va a salir a la luz inmediatamente al mundo, porque somos un país modelo. Toda la gente viene y ve lo que está pasando en Chile para poder decidir si van a invertir en toda Latinoamérica, porque primero prueban en Chile si eso ocurre o no ocurre, y después invierten en el resto de los países. Entonces, este informe que está ocurriendo y que está hablándose en este minuto, digamos, de que él está reconociendo, a mí no me consta, porque yo no lo he escuchado a él personalmente. No, pero sale en el artículo, donde él pide disculpas incluso. Claro. Sí. Entonces lo que se debe hacer es que él tiene que enmendar todo lo que ocurrió, para que sepamos las cifras reales y cuánto fue lo que afectó a nuestro país. Eso es lo más importante.
Bernardo Jabalquinto, muchas gracias por conversar con nosotros, economista, y darnos luces también respecto a este tema que está ahora discutiéndose en el país a todo nivel incluso. Ahora, lo más importante yo creo que tenemos que preocuparnos es lo que va a pasar en el futuro, porque todo el mundo está hablando de que vamos a crecer un 2,8% y con las políticas proteccionistas de Donald Trump no está claro eso, porque si Estados Unidos deja de crecer, China va a volver otra vez a crecer menos y nos va a comprar menos cobre y vamos nuevamente a crecer menos de lo que estamos todos especulando, diciendo que vamos a crecer un 2,8 cuando eso no va a ser así. Bueno, un tema para conversar más adelante también, que esté muy bien y muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Y así nos despedimos, muchas gracias por su compañía en Noticias Express. Nos reencontramos como siempre a las 21 horas en CNN Prime.